¿Alguna vez te has detenido en medio del día, sin ninguna razón aparente, y sentido que algo dentro de ti no descansa? No es cansancio del cuerpo, no es hambre ni frío, es algo más silencioso, más persistente, como una piedra pequeña dentro del zapato que no duele con fuerza pero nunca deja de recordarte que está ahí. Tal vez lo sientes cuando terminas una conversación y algo queda sin decirse. Tal vez aparece por las noches, cuando la casa se queda en silencio y los pensamientos empiezan a moverse solos, como animales que solo salen cuando ya no hay ruido. Tal vez lo has sentido en medio de una reunión, rodeado de gente, y de pronto esa sensación extraña de que estás ahí, pero no estás, de que eres el actor y el espectador al mismo tiempo, sin saber muy bien cuál de los dos eres tú. Eso que sientes tiene nombre, aunque pocas veces nos lo enseñaron. Es la mente sin dirección, es el jardín abandonado, es la tierra fértil que, sin cuidado, empieza a llenarse de lo que llega solo, la preocupación, el rencor, la comparación, el miedo disfrazado de planificación. No es tu culpa. Nadie nos enseñó a cuidar la mente como se cuida una planta, con paciencia, con agua en el momento justo, con la disposición de arrancar lo que ya no sirve sin sentir que estamos destruyendo algo. Nos enseñaron a llenarnos, no a elegir qué dejar entrar. Y así vamos por la vida cargando todo, las noticias de la mañana, la conversación que salió mal hace 3 semanas, la opinión de alguien que ni siquiera conoce tu historia, el peso de lo que todavía no ocurrió, pero que ya ensayaste 100 veces en la cabeza. La mente se vuelve pesada no porque la vida sea insoportable, sino porque nunca aprendimos a distinguir lo que vale la pena sembrar de lo que solo ocupa espacio. Y cuando la mente está llena de todo eso, ya no hay lugar para la paz. No porque la paz no exista, sino porque está enterrada bajo capas de tierra que fuimos apilando sin darnos cuenta. Si algo de esto resuena contigo, si reconoces ese peso, aunque no siempre puedas nombrarlo, entonces este espacio es para ti. Quédate. Suscríbete si quieres seguir recibiendo estas palabras, porque lo que vamos a explorar juntos no es una técnica ni un sistema, es un regreso a la única tierra que siempre ha sido tuya, tu propia mente. La sabiduría budista lleva siglos diciéndonos algo que la prisa moderna hace muy difícil de escuchar, que el sufrimiento no viene de afuera, viene de adentro, no de lo que nos pasa, sino de lo que hacemos con lo que nos pasa. No de las circunstancias, sino del lente a través del cual las miramos. Esta no es una idea para consolar, es una idea para liberar. Porque si el origen del sufrimiento está en la mente, entonces también lo está la puerta de salida, y esa puerta no requiere que cambies de trabajo, de ciudad, de pareja ni de vida. Requiere que cambies lo que cultivas adentro. Requiere que empieces a tratar tu mente como lo que realmente es. Un jardín del que tú eres el jardinero. Imagina ese jardín por un momento. No un jardín perfecto de revista, sino uno real, con tierra suelta y húmeda, con zonas de sombra y zonas de luz, con algunas plantas que crecen solas y otras que necesitan atención constante. En ese jardín, todo lo que siembras crece. La compasión crece, la gratitud crece, pero la rabia también crece. Sí, y la envidia y el miedo. La tierra no distingue, la tierra solo recibe y multiplica. Y entonces la pregunta no es si algo va a crecer en tu mente, porque siempre algo crece. La pregunta es, ¿qué estás eligiendo sembrar cada día, con cada pensamiento que alimentas, con cada historia que te repites, con cada emoción que dejas echar raíz? Los pensamientos no son solo ruido interno, son semillas. Cada pensamiento que atiendes, que repites, que riegas con tu energía, se convierte en una intención. Y cada intención se convierte, tarde o temprano, en una acción. Y cada acción moldea la realidad que habitas. Esto no es misticismo, es la observación más honesta sobre la naturaleza humana que existe. Cuando cultivas compasión, genuinamente, como práctica y no como postura, el mundo a tu alrededor empieza a responder distinto. Y las personas sienten algo diferente en tu presencia. Tú mismo te tratas distinto. Cuando cultivas rabia, cuando la riegas con justificaciones y la alimentas con recuerdos selectivos, también crece. Y crece hasta ocuparlo todo. La meditación en su forma más simple no es vaciarte la mente, es aprender a observar lo que ya está ahí sin quedar atrapado en ello.
Es sentarte frente al jardín y ver que está creciendo, sin arrancarlo todo en pánico ni dejarlo crecer sin límite. Es la práctica de mirar sin fundirte con lo que miras. Un pensamiento aparece. Estoy fallando en todo. En lugar de convertirte en ese pensamiento, de habitarlo, de decorarlo con más evidencias y más historia, simplemente lo observas. Ahí está. Es solo un pensamiento. Y los pensamientos, como las nubes que cruzan el cielo de la sierra en las tardes de verano, se llegan y se van. El cielo no se convierte en la nube. Tú no tienes que convertirte en el pensamiento. Mañana por la mañana, antes de abrir el teléfono, siéntate un momento, solo un momento, y pregúntate, ¿qué estoy sembrando hoy? No tiene que ser una respuesta elaborada. A veces basta con notar que estás sembrando prisa, o que estás sembrando miedo, o que por primera vez en mucho tiempo puedes elegir sembrar algo más gentil. Eso es suficiente. Ese momento de observación, esa pequeña pausa entre despertar y reaccionar, es ya el comienzo del cultivo consciente. El pecho se afloja un poco, los hombros bajan, y el día empieza desde un lugar distinto. Pero el jardín no solo depende de lo que siembras desde adentro, también depende de lo que dejas entrar desde afuera. La mente es porosa, absorbe. Todo lo que llega a través de los ojos, de los oídos, las conversaciones, los ambientes, deja una huella. No siempre lo notamos de inmediato, porque el efecto es acumulativo, como el polvo que se va posando sobre los muebles sin que nadie lo vea, hasta que un día la luz entra distinto, y de pronto está en todas partes. Las noticias que consumes cada mañana, los comentarios que escuchas en la mesa, las conversaciones que giran alrededor del chisme, del miedo, del juicio constante. Todo eso entra, todo eso se deposita. La tradición budista tiene una enseñanza sobre esto que se llama guardar las puertas de los sentidos. No significa aislarte, no significa vivir con ojos cerrados ni alejarte de todo lo que sea imperfecto. Significa volverse consciente de lo que eliges dejar entrar, porque tienes más elección de la que crees. Te puedes decidir no leer las noticias en los primeros 20 minutos del día. Puedes decidir salir a caminar, aunque sea 10 minutos bajo la luz de la mañana, antes de que el teléfono te cuente todo lo que está mal en el mundo. Puedes decidir que hay conversaciones en las que no participas, no por arrogancia, sino por cuidado. El jardinero que ama su tierra no deja que entren plantas invasoras solo porque están ahí. Las observa, las reconoce y elige con cuidado qué se queda. Hay algo que crece cuando empiezas a elegir mejor lo que dejas entrar. No es un cambio dramático de un día para otro. Es más parecido a lo que ocurre cuando el agua encuentra su camino entre las piedras. Silencioso, constante, inevitable. Poco a poco el ruido interno empieza a tener menos capas. El cuerpo empieza a llegar al final del día con menos peso acumulado. La mente, que antes se sentía como una habitación con demasiados muebles, empieza a tener más espacio para respirar. Y en ese espacio la calma aparece. No porque hayas resuelto todos los problemas, sino porque ya no estás cargando los que nunca fueron tuyos. Pero incluso cuando elegimos bien lo que sembramos y lo que dejamos entrar, hay momentos en que la reacción llega antes que la conciencia. Alguien dice algo que duele. Una situación sale diferente a como la planeaste. El tráfico, el malentendido, el correo que llega en el momento equivocado. Y antes de que puedas pensarlo, ya estás adentro de la reacción. Ya estás respondiendo desde el lugar más viejo, más automático, más condicionado de ti mismo. No desde quien quieres ser, sino desde quien aprendiste a ser cuando tenías miedo, cuando te lastimaron, de cuando el mundo te enseñó que la defensa era más segura que la apertura. Ese es el piloto automático. Y todos lo tenemos. No es una falla de carácter. Es el resultado de años de condicionamiento, de respuestas que en algún momento funcionaron para protegerte y que ahora siguen activándose, aunque ya no las necesites. El budismo no te pide que elimines esas respuestas de golpe, porque eso no es posible ni compasivo. Lo que propone es algo más sutil y más poderoso, crear un espacio entre el estímulo y la reacción. Un respiro, un instante de conciencia antes de que el patrón se repita solo. Piensa en una semilla que cae en tierra seca. Si nadie la riega, queda ahí, pero no germina. El impulso de reaccionar es como esa semilla.
cuando llega la atención plena, cuando en lugar de seguir automáticamente la emoción la observas con curiosidad. Ah, aquí está la irritación, aquí está el miedo. La semilla te está ahí, pero no crece sola. Tienes un momento, un segundo, a veces menos, para elegir. Y aunque ese segundo parezca pequeño, es el segundo más importante de tu día, porque en ese segundo eres libre, libre de responder en lugar de solo reaccionar, libre de actuar desde tus valores en lugar de desde tus heridas. Esta semana, elige una situación pequeña que normalmente te hace reaccionar de forma automática. Puede ser el tráfico, puede ser cuando alguien te interrumpe, puede ser una tarea que postergaste. Cuando llegue ese momento, haz una sola cosa. Respira una vez, antes de responder. Solo una vez. Siente el aire entrar por la nariz. Siente cómo el pecho se expande y se suelta. Ese segundo de respiración consciente es el espacio entre el estímulo y la reacción. Es pequeño, y lo cambia todo. Con el tiempo ese espacio se hace más amplio. La mandíbula se desaprieta un poco más rápido. El calor en el pecho se disuelve antes de convertirse en palabras que luego lamentas. Empiezas a vivir un poco más desde adentro y un poco menos desde el reflejo. Y entonces llega el momento que nadie espera con gusto. El desafío. La situación que no pediste, que no planeaste, que llega y lo reorganiza todo. La enfermedad, el proyecto que no salió, la persona que se fue, la oportunidad que no llegó, y la mente, con toda su fuerza, quiere resistir. Quiere argumentar con la realidad. Quiere convencerte de que esto no debería estar pasando, de que algo salió mal, de que si hubieras hecho algo diferente este momento no existiría. Y esa resistencia duele. A veces duele más que el desafío mismo. La sabiduría budista no te pide que finjas que el dolor no existe, no te pide que sonrías frente al sufrimiento, ni que lo conviertas en una lección de motivación. Lo que propone es mucho más honesto y mucho más difícil. Mirar el dolor directamente y preguntarle qué está enseñando. No como un ejercicio positivo, sino como un acto de valentía. Porque cuando dejas de luchar contra lo que ya ocurrió, cuando sueltas aunque sea un poco la resistencia, algo en el cuerpo cambia. Los hombros bajan, la respiración se hace más larga, y en ese espacio que deja la resistencia al irse, a veces aparece algo inesperado. La comprensión. El desafío que más te ha costado en los últimos años. No el que parece más grave desde afuera, sino el que más te ha pesado adentro. Ese desafío te ha enseñado algo que no habrías aprendido de otra manera. Puede ser difícil verlo ahora. Puede ser que todavía duela demasiado para que la pregunta quepa. Pero la pregunta está disponible cuando estés listo. ¿Qué está intentando enseñarme esto? No para justificar el dolor, no para decir que todo sucede por una razón, sino para transformar la resistencia en curiosidad, aunque sea solo un poco, porque la resiliencia no se construye evitando el sufrimiento, se construye aprendiéndole a hablar de frente, y en ese proceso de aprender a mirar los desafíos sin huir de ellos, la gratitud aparece de una manera que no esperabas. No la gratitud de lista, la que escribes en un cuaderno porque alguien te dijo que era bueno hacerlo, sino la gratitud que nace de haber mirado de cerca lo que tienes y haber notado, quizás por primera vez, que estaba ahí todo el tiempo. Y suscríbete si quieres seguir recibiendo estas palabras, porque lo que viene ahora toca algo que muchas personas en este camino todavía no han encontrado, la diferencia entre desear más y ver lo que ya existe. La mente humana tiene una inclinación natural hacia el deseo. No es un defecto, es una característica de sobrevivencia. El cerebro busca constantemente lo que falta, lo que podría mejorar, lo que todavía no ha llegado, y en un mundo que se alimenta de esa búsqueda, que la estimula y la celebra, es muy fácil llegar al final del día con la sensación de que nunca es suficiente, que tú nunca eres suficiente, que la vida, en comparación con alguna versión imaginada de sí misma, siempre está quedando corta. La gratitud en el sentido budista más profundo no es el antídoto al deseo porque lo elimine. Es el antídoto porque mueve el lente, porque en lugar de enfocarse en el espacio entre donde estás y donde crees que deberías estar, enfoca la mirada en lo que ya sostiene tu vida en este momento. La luz que entra por la ventana esta mañana, el café que todavía está caliente, el cuerpo que te llevó hasta aquí aunque lo hayas ignorado la mayor parte del camino, la persona que ayer dijo algo pequeño que aún resuena en algún rincón del pecho.
No se trata de pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata de ampliar el campo visual, de notar que junto al problema que pesa, también existe algo que sostiene. Y cuando empiezas a notar eso, el contentamiento aparece. No como euforia, no como alivio temporal, sino como una calidez quieta que no depende de que algo externo cambie. El cuerpo lo siente. Hay una ligereza en los pulmones que no estaba antes, una suavidad en los movimientos, un ritmo un poco más lento en la respiración, como si el cuerpo también estuviera diciendo, por fin viste lo que ya tenía. Esta noche, antes de dormir, nombra 3 cosas pequeñas del día que todavía están aquí. No las grandes, las pequeñas. El olor a tierra mojada si llovió, la cara de alguien que te miró sin juzgarte, el momento de silencio entre 2 tareas en el que no había nada urgente. 3 cosas pequeñas, sin anotar, sin elaborar, sin pedirle a la gratitud que sea perfecta. Solo nota, solo deja que esas 3 cosas existan en tu mente por un momento, sin prisa, y observa qué hace el pecho con eso. Hay una práctica que la tradición describe como ensayo mental, y que la mente moderna llama visualización, pero que en su raíz no tiene que ver con manifestar cosas ni con atraer realidades. Tiene que ver con entrenar, con preparar el suelo antes de que llegue la semilla. La mente no distingue con claridad entre lo que imagina vividamente y lo que realmente vive. Cuando te visualizas respondiendo con paciencia en una situación difícil, el cerebro ensaya ese camino neuronal. Lo hace real, aunque todavía no haya ocurrido. Y cuando la situación llega, el camino ya está trazado. No es garantía, pero es probabilidad. Es como el músico que practica la misma melodía 1000 veces para que los dedos la recuerden cuando llegue el concierto. Esto no es un ejercicio para soñadores. Es una herramienta para quienes quieren internalizar cualidades que todavía no sienten completamente suyas. La paciencia que admiras en alguien y que crees que tú no tienes. A la calma que ves en ciertas personas frente al caos y que te parece inalcanzable. La firmeza gentil de quien puede decir que no sin que su cuerpo tiemble. Esas no son características fijas que unos tienen y otros no. Son habilidades que se cultivan. Y la visualización es una forma de regar esa semilla antes de que el momento llegue. Mañana, elige una cualidad que quieras cultivar, una sola. Paciencia, calma, generosidad, lo que resuene hoy. Cierra los ojos por 3 minutos y visualízate en una situación cotidiana siendo exactamente esa cualidad. No perfectamente, sino auténticamente, con sus tropiezos y sus momentos de duda. Pero siendo esa cualidad de todas formas, siente cómo se siente el cuerpo cuando actúas desde ahí. Siente el espacio en el pecho, la firmeza en los pies, la voz que sale distinta. Eso que estás sintiendo no es ficción, es el primer ensayo. Y cada ensayo te acerca un poco más a la persona que ya estás construyendo. Y entonces llegamos al punto que quizás es el más difícil de todos, no porque sea el más complejo filosóficamente, sino porque toca el lugar donde más tiempo hemos pasado siendo crueles sin notarlo. La relación con nosotros mismos. La autocompasión no es debilidad, no es excusa, no es decirle al error que está bien cuando no lo está. Es algo más preciso y más necesario. Es tratar tus propias heridas con la misma gentileza con la que tratarías las heridas de alguien que amas. Piensa en un amigo que viene a ti después de haber cometido un error. No un error pequeño, sino uno de los que duelen, de los que dejan marca. ¿Qué le dices? ¿Le enumeras todas las formas en que falló? ¿Le recuerdas cada cosa que hizo mal en los últimos 10 años? No. Le ofreces agua. Le ofreces silencio o palabras, según lo que necesite. Le dices que sigue siendo valioso, aunque esta vez no salió bien. Le dices que el error no lo define. ¿Por qué no puedes decirte lo mismo a ti? El budismo tiene una enseñanza sobre el no yo, el anatta, que al principio puede sonar abstracta, pero que en la práctica libera de una manera profunda. Lo que somos no es fijo. No somos ese error de hace 5 años. No somos esa versión asustada que respondió desde el miedo en aquella conversación. No somos el patrón que aprendimos de niños y que todavía repetimos a veces sin querer. Somos seres en constante cambio, como el río que parece el mismo pero nunca lleva las mismas aguas. Y entender eso
no solo intelectualmente, sino sentirlo en el cuerpo, es soltar una carga enorme. El perdón hacia uno mismo no es un acto único, es una práctica. Es volver a hacer la misma elección muchas veces, la de no usar el pasado como evidencia permanente de quién eres, la de reconocer el error, aprender lo que tiene para enseñar y luego dejar que se convierta en historia en lugar de en identidad. Cuando empiezas a tratarte con esa gentileza, algo cambia en la forma en que el cuerpo se mueve por el mundo. Hay menos tensión en los hombros, menos urgencia de demostrar, menos necesidad de que el exterior te valide porque el interior ya no está en guerra contigo mismo. Esta noche, antes de cerrar los ojos, dite una frase sola, sin adornos, sin grandes declaraciones. Algo tan simple como, hoy hice lo que pude, y eso fue suficiente. No porque haya sido perfecto, sino porque la perfección nunca fue el punto. El punto era estar aquí, seguir intentando, seguir eligiendo. Y eso, en todos los días en que lo has hecho, merece ser reconocido. Estos 7 caminos no son una lista de tareas, no son obligaciones que cumplir ni estándares que alcanzar. Son invitaciones, puertas que puedes abrir despacio, de una en una, sin prisa, sin la presión de hacerlo todo bien desde el primer día. Sembrar un pensamiento más gentil esta mañana. Elegir qué dejar entrar esta semana. Respirar antes de reaccionar la próxima vez. Preguntar qué enseña el desafío cuando estés listo para escuchar. Notar 3 cosas pequeñas antes de dormir. Ensayar por 3 minutos la persona que quieres ser. Hablarte como le hablarías a alguien que amas. Ninguno de estos actos es grande, ninguno transforma la vida de un golpe, pero juntos, si practicados con paciencia y sin exigencia de perfección, van cambiando la textura de los días, van haciendo que el jardín interior respire diferente, que la tierra sea menos árida, que lo que crece adentro sea cada vez más parecido a lo que quieres llevar afuera. La paz interior no es una recompensa que llegará cuando todo esté resuelto. Es algo que puedes elegir cultivar hoy, en medio de la imperfección, en medio del caos, en medio de la vida tal como es. No porque hayas llegado a algún lugar, sino porque elegiste, una vez más, ser el jardinero de tu propia mente. Que tus días sean más suaves. Que tus pensamientos encuentren tierra fértil para lo que vale la pena hacer crecer. Que te trates, en cada pequeño momento, con la misma ternura con la que tratarías a alguien que te importa profundamente. Suscríbete para seguir recibiendo estas palabras, porque este camino no termina aquí, y no tienes que caminarlo solo.